Esto es PCD, valores personales. En esta ocasión les traigo sabias palabras del CEO de las tarjetas de video Nvidia, Jensen Huang, junto con Sam Altman, el CEO de OpenAI. Jensen Huang, el CEO de Nvidia, es uno de los ejecutivos más alabados e idolatrados del mundo. En una charla informal, ha ofrecido consejos a aquellos que quieren labrarse un futuro en un mundo dominado por la inteligencia artificial. Su primer consejo: no lleves reloj. El CEO de Nvidia, Jensen Huang, ha alcanzado un estatus al que solo han llegado personalidades como Bill Gates o Steve Jobs, un auténtico visionario que nos ofrece algunos consejos para labrarse una carrera en la era de la inteligencia artificial. Jensen Huang, conocido popularmente como Jensen Huang, es un emprendedor nacido en Taiwán. Aunque emigró siendo niño a Estados Unidos, en donde forjó su carrera, Jensen Huang empezó limpiando los baños y fregando platos en la cadena de restaurantes Denny's, según comenta él. Y este es el primer consejo del CEO de Nvidia. A los jóvenes que empiezan su carrera profesional, dice: ama a todos tus trabajos y hazlos lo mejor que puedas. Nadie limpia los baños ni lava los platos mejor que yo, asegura. Tras graduarse como ingeniero de la Universidad de Oregon y en Stanford, Huang comenzó a trabajar en empresas informáticas como LSI Logic y AMD, diseñando procesadores. Como él mismo reconoce, habría trabajado felizmente toda su vida en cualquiera de estas empresas, pero los amigos le convencieron para fundar su propia compañía, Nvidia, en 1993, convirtiéndose en su CEO. Jensen Huang puede considerarse un auténtico visionario que la historia futura equiparará a Bill Gates o Steve Jobs. En los primeros de Nvidia, la compañía prácticamente inventó las tarjetas gráficas gaming para PC, que hoy en día también son aprovechadas gracias a su potencia de cálculo para estrategias como edición de video, medicina, análisis de datos, superordenadores e inteligencia artificial. Varios de los superordenadores más potentes del mundo usan GPUs de Nvidia. Nvidia dio su primer pelotazo durante la pandemia, cuando sus tarjetas gráficas resultaron perfectas para la minería de criptomonedas. Durante años han estado agotadas y triplicado su precio debido a la alta demanda en gaming y criptos. Hace una década, Jensen Huang se dio cuenta antes que nadie del potencial de la inteligencia artificial. Intuyó que se necesitaría un hardware con una gran potencia de cálculo para sostenerla. Por eso desarrolló famosos chips de inteligencia artificial como la Nvidia A100 y H100, que hoy los usan el 95% de las inteligencias artificiales que existen en el mundo. Así ha conseguido convertir a Nvidia en una compañía que supera el $1 billón en capitalización en bolsa y ha sido elegido el CEO más admirado del 2023. Jensen Huang ha ofrecido una entrevista para la Asociación Profesional Chino Americana de Semiconductores, CASPA, en donde le pidieron algunos consejos para labrarse un futuro profesional en un mundo dominado por la inteligencia artificial, que se los voy a dejar a continuación después de este video. Los consejos de Jensen Huang, el CEO de Nvidia. El primero de los consejos ya los hemos contado. El CEO de Nvidia aconseja amar a todos tus trabajos, aunque no te gusten, y hacerlo lo mejor que puedas. Solo así serás tenido en cuenta por tus superiores y podrás ascender. Otro de los curiosos consejos de Jensen Huang es no llevar nunca reloj. Él no lo lleva y explica la razón. Ahora, el presente, es el momento más importante. Dedícate a la hora. Es una filosofía que parece provenir del mindfulness, que a su vez tiene raíces en el budismo. Hay que concentrarse en lo que hacemos ahora. Preocuparse por el ayer o lo que haremos mañana es una pérdida de tiempo y energía, según comenta. Finalmente aconseja aprender todo lo que puedas continuamente, como una forma de no quedarse atrás ante los avances de la tecnología. Así es, Jensen Huang, el CEO más admirado del 2023. Sus consejos para labrarse un futuro profesional parecen valiosos, porque a él le han funcionado. Con 30 años en el cargo,
Es el CEO más antiguo de todas las empresas tecnológicas. Y Nvidia está en lo más alto de su historia. Bueno, a mi parecer, como PC de valores personales, me parece que está cierto en lo que dice, pero no tanto en lo que no lleves reloj, sino que, por ejemplo, se puede aprovechar para mirar el pasado, para aprender de tus errores, impulsarte y ir para adelante. Es una forma de decir. Y el futuro también es útil pensar en el futuro, porque así programamos nuestro GPS y nos encaminamos hacia ello a lograr nuestros objetivos y éxitos. Ahora, a continuación les dejo lo que fue la conferencia de Jensen Huang, y con esto finalizamos el video de hoy. Esto es PCD Valores Personales. Comenten ustedes en la caja de comentarios qué les parece, si hay que mirar el pasado o el futuro, o qué se debería hacer según ustedes. Hasta la próxima. Sé el mejor en todo lo que hagas, así sea lavando platos. We're family, right? You can just walk up. It's okay. Tony spent the whole night telling you we're family. Come on. Yes, we are family. Yes. We are family. Yeah, please. Thank you, Jensen. My name is Bao from Cadence Design Systems. As you can see here, we have many young professionals today attending this event as volunteers. So what's your advice for us young professionals? How can we best navigate our careers in such fast-changing AI era? Thank you. I appreciate that. First of all, Anirudh is an excellent CEO. I am very, very impressed by him. His deep technical knowledge of computational sciences and his own background in artificial intelligence is going to be very important for the future of Cadence. Let's see. My first job was AMD. Well, actually, my first job was Denny's. And I climbed the corporate ladder at Denny's. I started as a dishwasher, and then I was promoted to busboy, and then I was promoted to waiter. And if I were still there, I would be CEO of Denny's today. But they have an excellent CEO. Kelly Valade is an excellent CEO. I met her recently. She bought me breakfast at Denny's. And my second job was AMD, and I loved AMD. When I was there, I worked there for 2 years. I loved it. And then I went to LSI Logic, and I loved my job at LSI Logic. If not for my colleagues, Chris and Curtis, convincing me to leave LSI Logic, I would be there today. And I would be working at LSI Logic while I'd probably be working at Broadcom now. Yeah, I am from LSI Logic. I would be working there to this day. But what I mean to say is actually this. I loved every job that I had, including washing dishes, including cleaning the bathrooms. Nobody cleaned bathrooms better than I did. And nobody washes dishes more effectively than I do. And I love my job at AMD, LSI Logic, every single one of them. Very few people know this, but I don't wear a watch. And the reason why I don't wear a watch is now is the most important time. Just dedicate yourself to now. The best career advice I got was from a gardener. I was on a family trip. We were in Kyoto, and many of you probably went to the temple that had the largest moss collection in the world. The yard, the garden, the moss garden is incredible. All of the moss is perfect. Every species of the world's moss is there. And it was a hot summer day, and anybody who's been to Kyoto knows how incredibly hot it is during the summer. They're in a valley, it's hot, it's humid, there's no wind, no breeze, and it is insanely hot. And all of the tourists were walking by, and my family walked by this old man that was on his squatted down
working on the moss. And I walked by and I noticed he was using a bamboo tweezer. And his bamboo basket was nearly empty. There were only 2 or 3 small pieces of dead moss. And I asked him, "What are you doing?" And he says he is taking care of his garden. His English was perfect. And I asked him how long he's been working there. He said he's been working there for almost 30 years. And he said that this is his garden. And I asked him, but this garden is so big. And your tweezer and your basket is so small. How can you take care of the whole garden? And he said something that is perfect. He said, "I have plenty of time." And in fact, that's the best career advice I can give you. Most of the time, I wait for things to come to me. I'm rarely chasing things. I don't have a watch. I'm focused on now. I'm enjoying my job. I'm the longest running tech CEO in the world, as you know. I am largely unemployable now. And thank goodness I enjoy my job. And so dedicate yourself to learning all the time, doing the best possible work you can,